12:26 de la mañana, seguimos aquí en Onda Madrid y vamos a hablar de miedos que tenemos todos. Oye, en algún momento siempre nos ha asustado alguna cosa y seguro que si miramos alrededor encontraremos personas, tendremos amigos que tengan miedo a volar, miedo a las enfermedades, a los lugares cerrados, a las relaciones sociales, perdón. Bueno, eso hasta cierto punto es lógico, es normal. El problema es cuando ese miedo pasa a algo más y en lugar de ser un miedo que nos asuste, que nos dé un poquito de cosa, pues se convierte en algo que nos paraliza, que nos cambia la vida, que nos condiciona pues cosas que tengamos que hacer, y eso es un problema ya, supone un problema. Además, físicamente, a la gente que tiene esa fobia también le afecta. Nosotros tenemos la suerte de tener a María Jesús Álava-Reyes, es una referencia para nosotros en psicología. María Jesús, buenos días. Muy buenos días, Begoña. Oye, dicen que más o menos un 13% de la población padece una fobia en algún momento de su vida. Efectivamente, 1 de cada 8 personas en algún momento. Fíjate, lo que pasa es que al principio, en las primeras fases hay personas que tan siquiera son muy conscientes de ellos, pero lo van a tener sin duda a lo largo de su vida. Y como tú decías, últimamente, por ejemplo, hay muchas fobias sociales que estas se están disparando ahora mismo en la población. Pero bueno, decía, miedo tenemos mucha gente, ¿no? A lo mejor, pues yo que sé, a ciertas cosas, pero no nos impiden. Miedo a volar, por ejemplo. Claro. Te pongo un ejemplo, ¿no? Claro. Dices, pues oye, a lo mejor hay gente que no se siente muy cómoda en un avión, pero eso no le impide subirse porque le apetece más. Pero hay gente que no es capaz de vencer ese miedo y entonces es cuando a lo mejor ya sí se convierte en una fobia. O como, sí. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y fobia? Mira, la fobia básicamente lo que quiere decir es que provocan una respuesta en nosotros totalmente desproporcionada con las causas que pueden tener, por ejemplo, montar en un avión. Es decir, la situación no constituye en sí una amenaza, pero la persona siente un miedo tan irracional que con frecuencia les bloquea y que hace al final que intenten evitar ese tipo de situaciones que desencadenan sus miedos, ¿no? Por ejemplo, en lo que comentabas, ¿no? Pues personas que tienen miedo a volar, dices, bueno, se aguantan como pueden, lo llevan y vuelan, vale, pero hay personas que no. Recordad que tuvimos un ministro de Transportes que no viajaba a Bruselas porque tenía un miedo enorme y iba el tío cuando iba en tren, con lo cual eran 3 días y era un poco complicado, ¿no? Pero fíjate, cuando ya se convierte en fobia, es una pérdida total de control. Es decir, las personas pueden llegar al punto, Begoña, que sienten que se pueden morir en medio de esa crisis. A ver, los síntomas psicológicos, tú les decías muy bien, a veces son físicos, palpitaciones, dificultad para respirar, dolor en el pecho, hormigueo en algunas partes del cuerpo, sensación de desmayo, sudoración, temblores, escalofríos. Bueno, ante estas cosas algunas personas se confunden y lo que piensan es que tienen enfermedades muy graves y empiezan para ellos lo que puede ser un auténtico calvario, te lo puedo asegurar. Madre mía. Oye, y luego decías la del avión, sí. Yo creo que esa es bastante recurrente o no suena, todos conocemos a alguien que tiene miedo a volar, pero ¿cuáles son esas otras fobias más frecuentes y por qué se desencadenan? Pues mira, dentro de las fobias, las más frecuentes hasta las fechas un poquito eran las agorafobias. ¿Qué es eso? Es el miedo al avión, miedo a lugares abiertos, a multitudes, a viajar solo en autobús, en el tren, en el metro. Es lo que tiene, por ejemplo, imagínate, ahora que nos decían que había dificultades en las cercanías de Madrid. ¿No sabes? Hace pocos días veíamos a una persona que le había tocado uno de esos problemas, que ya lo pasa fatal, pues imagínate cuando de repente se queda el tren parado en medio, lo que puede ser, ¿no? Yo conozco también, perdona María Jesús, digo que yo conozco también gente que tiene miedo, por ejemplo, a subir en ascensor y que no lo coge. Por supuesto, a subir en ascensor, a conducir, por ejemplo, en autopistas, autovías, en carreteras de circunvalación, que piensan que en ese momento no se pueden aparcar y no se pueden librar, ¿no? Es decir, es un miedo a no poder escapar de un lugar en el que se siente inseguro. Ahora luego vemos cómo tratamos, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo que tú has puesto del miedo al ascensor. Pero mira, hay otra gente que lo que tiene son nosofobias, que es el miedo a las enfermedades. Estas son las típicas personas que sienten que se van a morir y que hasta que no ven el cartelito de urgencias no empiezan a respirar. Dentro de las nosofobias, las más frecuentes son las cardiopatofobia, miedo a los infartos, y la fobofobia, que es el miedo a la angustia. Desde hace años, por ejemplo, también nos encontramos a personas que tienen muchos miedos con la mosofobia, que es el miedo al contagio. Bueno, estas personas hacen de su vida, de verdad, un ritual terrible, con una obsesión por no contagiarse que les lleva pues a un lavado compulsivo de las manos, desinfección de la ropa, evitar pasar por determinados lugares. Seguro que también conocemos a estas personas. Pero comentábamos que quizá el miedo más frecuente, la fobia actualmente más que se está desencadenando, es el miedo social. Es una fobia que
que el número de personas que lo padecen en el mundo cada vez está creciendo de forma además muy alarmante, genera un malestar altísimo e interfiere en muchas de las acciones de la vida diaria. Es decir, nos puede llegar a producir un bloqueo total de nuestra vida. La característica principal es, la persona que tiene fobia social tiene una ansiedad enorme a exponerse en situaciones sociales. ¿A qué pensarán los demás de ello? No puede hacer su vida normal. Tiene un nivel de ansiedad, de malestar impresionante, y lo que hace es que intentan rehuir ese tipo de situaciones. Claro, o sea, al final que condiciona tu vida cambia y dejas de hacer cosas que deberías hacer, incluso por trabajo. Incluso por trabajo. Fíjate que hay mucha gente, por ejemplo, que en el trabajo, tienen que hablar en público a veces y te vienen para que les entrenemos y dicen, no, es que tengo un problema, cuando tengo que hablar en público, tengo que exponer, lo miras en profundidad y tiene una auténtica fobia que tienes que coger y ver cómo lo organiza, ¿no? Bueno, luego ya están fobias menores, como pueden ser el temor a los animales, la zoofobia, que también se puede presentar como entomofobia, es decir, miedo a los insectos. Estos son muy graciosos, digo muy graciosos desde el punto de vista de los psicólogos, porque cuando lo entrenamos resulta hasta simpático. O, por ejemplo, la muridofobia, el miedo a los ratones, que esto es curioso. Fíjate, Begoña, se desencadena, por ejemplo, en situaciones cuando hay las típicas huelgas de limpieza y tal, y de repente empiezan a aparecer ratones. No te quiero ni decir, ya nos preparamos diciendo, bueno, vamos a ver la cantidad de muridofobios que vemos últimamente, ¿no? Pero bueno, estoy oyéndote y entiendo por los comentarios que haces que tiene tratamiento y que son tratamientos que pueden ser eficaces. Claro, eso es lo fundamental. Es decir, las fobias, la gente te dice, pero ¿esto por qué se desencadena? Y dices, mira, puede ser por varios factores. A veces has tenido una situación previa mala. Imagínate, tú comentabas antes, pues el ascensor. Oye, una persona que se ha quedado en un ascensor parado entre dos pisos, una situación que la ha vivido con mucha angustia, o en un viaje en avión con muchas turbulencias, puede ser, pero no es necesariamente. Ahora, ¿se pueden superar? Sí. Y fíjate que yo a la gente le diría que nos está escuchando que seamos muy optimistas, porque las fobias son los trastornos psicológicos que tienen mejor pronóstico respecto a su recuperación. O sea que en este sentido es, dentro de la psicología, el tratamiento, digamos, más eficaz, sin ninguna duda, en las fobias es el cognitivo-conductual, que básicamente lo que quiere decir es que familiarizamos al paciente, a la persona, con el proceso que tiene lugar en su mente. ¿Y en qué consiste al final esa terapia entonces? Pues mira, o sea, me refiero a algo más práctico. Eso. Vamos a ello, Begoña. Mira, lo que hacemos es que le entrenamos para que descubra cómo el miedo que siente es irracional y está provocado por pensamientos suyos, internos, totalmente distorsionados. Una vez que ya le enseñamos a detectar esos pensamientos, le enseñamos a confrontarlos. Es decir, le decimos en ese momento a coger y decir, a ver, ¿no te apetece subir en el avión o montarte? Vale, de acuerdo, pero mira, tú tienes una cosa muy clara, es decir, andando por la calle vas a tener más riesgos de tener un accidente que yendo, por ejemplo, en un avión. Bueno, a continuación le enseñamos a controlar las respuestas, digamos, fisiológicas del miedo. Esas palpitaciones, presión en el pecho, mareos, y le enseñamos a través de la relajación. Hay un principio fundamental y es, una persona si está relajada, esto es antagónico con la ansiedad. Es decir, tú no puedes estar relajada y sintiendo ansiedad a la vez. Con lo cual, entrenas en la relajación y ya lo superas. Y luego vendría la parte que los psicólogos nos gusta mucho, que es la parte conductual, que consiste que una vez ya que te hemos entrenado a relajarte, te entrenamos para que puedas afrontar esas situaciones que te causan miedo. Y ahí es muy bonito las técnicas que se pueden utilizar. Oye, para quien pueda, pues estar pensando que está dentro de ese problema, que tiene una fobia, evidentemente el consejo que le damos nosotros es que acuda a un especialista, que vaya al psicólogo, que tenga la suerte de que sea como tú, pero si no, algún consejito así para personas que lo estén pasando mal, María Jesús. Mira, los que puedan ir al psicólogo, tres cositas y luego ya los consejos finales. Los que puedan ir, si el miedo es muy paralizante, si la gente realmente le bloquea, lo que hacemos es que empleamos la desensibilización sistemática, que consiste en que le traemos a la mente situaciones que le producen ansiedad, primero con poquita intensidad, luego un poquito más, hasta que conseguimos que lo controle. Cuando el miedo no nos produce un bloqueo tan fuerte, hacemos exposiciones graduales, que esto a veces a la gente se le ocurre. Es decir, por ejemplo, tienes miedo a subir en el ascensor, comentabas, Begoña, ¿qué hacemos? Primero la relajamos, después le enseñamos y la acompañamos para que vea simplemente el ascensor. Bien, el hecho de ver el ascensor para muchas personas ya puede ser un motivo de
tensión impresionante. Claro. La próxima vez será un poquito más la exposición, es decir, abrimos la puerta del ascensor y hacemos que controle los miedos. La siguiente veces abrimos y entramos, pero no nos subimos. Abrimos y entramos, pero no le damos, digamos, al ascensor. La siguiente subimos un piso, 2 pisos, 3 pisos, hasta que llega un momento que la persona ve que lo puede resolver. Y en otras ocasiones lo que hacemos es, cuando no es tan fuerte, le inundamos. Inundamos quiere decir que si una persona, por ejemplo, tiene miedo a los perros, a las alturas, le colocamos en esa situación real y le entrenamos para que lo pueda superar directamente. Madre mía. Bien, no es tan complicado. Tú fíjate que en psicología, por ejemplo, en 6, 8 sesiones suele ser más que suficiente. Pero a ver, me comentabas los consejos útiles que no se me olvidan que les podemos dar. Mira, cuando se presenten síntomas físicos relacionados con ese estado de ansiedad, lo primero que tiene que descartar la persona es pensamientos del tipo me voy a morir. Que esto es muy frecuente, ¿eh? Cuando una persona se siente muy mal, de verdad que dice me voy a morir, el cerebro piensa que te vas a morir de verdad y te trae aquí todo el arsenal, ¿no? Bueno, tenemos que recordar que la ansiedad es muy molesta, pero yo les diría a todos los que nos están escuchando que hasta la fecha no se ha producido un solo caso de muerte por ansiedad intensa. Un solo caso, de verdad. Fíjate que nosotros, por ejemplo, los psicólogos muchas veces provocamos situaciones de ansiedad para enseñar a la persona a coger y controlarlo. La gente dice, ¿cómo sois? No, ¿cómo sois? No, lo que queremos es que se quiten el miedo. Claro, Nadie se muere por ansiedad. Pero la gente además lo que tiene miedo es, por ejemplo, el que tiene miedo a montarse en un avión, lo que tiene miedo no es morirse de la ansiedad, sino matarse en un accidente aéreo. Claro. Entonces, a partir de ahí lo siguiente es que le entrenamos para desechar esos pensamientos catastrofistas. Por ejemplo, dices, voy a morir en el avión. Y dices, vale, muy bien. Dime la cantidad de personas que viajan en un avión un día, por ejemplo. Bien, dime la cantidad de accidentes que ha habido a lo largo de un año. Y además dímelo en compañías regulares, por favor, porque esto a veces es importante. Hay gente que te dice, no, es que mira, en aquel extremo de África resulta que no sé qué. No, pero tú no tomas ese tipo de aviones. Vamos a poner las cosas en su sitio. Luego hay una cosa que es muy fácil y es que aprenda la gente, y aquí se lo diremos muchas veces, Begoña, a que hagan respiración abdominal, que básicamente es la que hacen los bebés. Observemos un bebé, vemos cómo sube, cómo baja la tripita, eso es lo que tiene que hacer, porque eso automáticamente reduce la ansiedad. Y luego hagamos ejercicios de relajación antes de enfrentarnos a esa situación, que cada uno sabe lo que más le puede convenir. Hay gente que se entretiene de una manera, de la otra, esto es fundamental. Siempre decimos además que utilicemos el sentido del humor, que lo relaja mucho, pero en definitiva, no nos sintamos culpables por padecer temores irracionales, pero sí que nos tenemos que sentir responsables de nuestra correcta duración. Es decir, si vemos que la fobia persiste, pues tú lo decías, hay que buscar ayuda profesional. Ya sabemos que nosotros no queremos que la gente sufra y sufra inútilmente, pero desde luego tenemos muy claro que se puede superar bien y además en muy poquito tiempo. Y eso luego te da muchos recursos para otras situaciones de tu vida cotidiana. Muchas herramientas y armas. Pues muy bien, y además está muy bien saber eso, que tiene un buen pronóstico, digamos, ¿no? Ese problema, y que encima en poco tiempo relativamente. Así que nos vamos a quedar con eso, que es lo bueno. Nos quedamos con eso. Hace poco una persona me decía, estoy fatal, y yo le decía, no sabes lo que me vas a querer. Sabes lo prontito que te vas a poner bien en este sentido. Para los que nos escuchan y no tienen que ir al psicólogo, Begoña, que a veces nos preguntan mucho en las redes sociales y a mí muchas veces se me olvida, libro para que te vengan este tipo de técnicas muy detalladitas y tal, es el de recuperar la ilusión. Recuperar la ilusión. Recuperar la ilusión. Nos quedamos, yo ya lo he apuntado. Perfecto. Gracias. Begoña, hasta la María próxima Jesús semana. Álava Reyes, un beso fuerte. Un beso. Gracias. Adiós. Hasta luego.